Soberano, eterno y bendito Rey de Gloria, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias en esta tarde, el poder estar congregados a través de las redes sociales, Padre amado, para comenzar este día de reposo, este día de descanso que tú estableciste a tu pueblo, que tú estableciste, Padre, cuando formaste el mundo. Y dice tu palabra que reposaste de las obras y nos has dado este día de reposo, una señal entre tú y tu pueblo, Padre, entre tú y nosotros, en el cual llegamos en esta tarde, Padre, a reunirnos nosotros junto a tu pueblo Kadosh, a tu pueblo santo, esparcido en los 4 rincones de la tierra, los cuales nos unimos en esta hora, en este día santo y glorioso, que tú nos permites, Padre. Seas tú bendiciendo la reunión de este día, seas tú bendiciendo a los hermanos de la congregación del Ministerio Cerca del Cielo y a cada uno de aquellos que escuchará esta transmisión y que se unirá a tu pueblo, Padre. En el nombre de Yeshua, seas tú bendiciendo a cada uno y dando fuerzas nuevas a través de tu palabra, a través del conocimiento que tú estás trayendo en este tiempo, a través de tus siervos, Padre amado. En el nombre de Yeshua te damos gracias en esta tarde y encomendamos esta reunión en tus manos, que sea tu Ruach HaKodesh, tu presencia, la que guíe y establezca cada una de las palabras que el pastor ha de hablar, que tus siervos han de hablar en este día. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar entonces la porción de esta semana, Pekudei, y arranca en Shemot o Éxodo 38, 21 al 40, 38. En Éxodo 38, 21 dice: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Dios mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en azul púrpura, carmesí y lino fino. El pueblo había ofrendado generosamente para la construcción del tabernáculo. Todos los materiales fueron recolectados por los levitas bajo la orden de Itamar, el hijo de Aarón. Pero ahora Moisés ordena hacer un detallado informe al pueblo acerca de lo recolectado y usado en la construcción justamente del tabernáculo. Lo que Moisés quería hacer acá era justamente tener las cuentas claras para que el pueblo viera en qué se había utilizado las ofrendas que estaba dando el pueblo. Y tantas eran las ofrendas que sobraban, y Moisés habló al pueblo pidiendo que ya no traigan más ofrendas. Dice que las cuentas claras son exigidas por Dios. Así que Moisés deja aquí una importante lección. Debe haber completa y absoluta transparencia en el manejo de las ofrendas y en los diezmos, que ha servido de piedra de tropiezo para muchos creyentes, la manera de cómo hoy muchas congregaciones o ministerios manejan sus recursos. Creo que cada uno de ustedes que está del otro lado puede dar testimonio o puede tener temor muchas veces de dar por lo que ha pasado en congregaciones que hemos estado anteriormente, en congregaciones que han dado mal testimonio, en congregaciones que los líderes y pastores no se han manejado según las escrituras. Bien como dice la escritura, que cuando el reino está, cada uno hace lo que le parece. El problema de esto no es solamente que ellos hayan manejado mal el dinero, sino que muchas veces han hecho tropezar a los hermanos y han hecho que han apagado su fe y lo han alejado justamente de las sendas de salvación, de las sendas de seguir al Mesías, de guardar sus mandamientos. Hoy en día el ser humano lamentablemente es
cómo se usa la palabra, es egoísta. Egoísta. Pensamos que todo lo que tenemos lo hacemos por nuestros esfuerzos. Lo hacemos porque hemos trabajado, porque hemos dedicado más horas, porque hemos estudiado. Pero cuando uno tiene el entendimiento de que el universo le corresponde todo a Dios, que Dios lo ha creado, y Dios nos ha creado a nosotros como vasijas, y Él es el dueño de cada uno de nosotros porque pagó con precio de sangre para que ya no fuéramos esclavos del pecado y ahora fuéramos justamente suyos. Nosotros a veces pensamos que nosotros somos dueños de nosotros mismos, pero estamos tan equivocados, Nosotros no somos nada. Nada somos. Es como dice la Escritura. ¿Le dirá la vasija a que lo está haciendo, hazme de esta manera? No. El Rey del universo hace la vasija como Él quiere y la utiliza como Él quiere. Algunos lo utilizan de una manera, a otros de otra. A algunos no les gustas como lo utilizan. Otros han nacido en cuna de oro, otros en pobreza. Pero sé que cada uno de ustedes, como cada uno de nosotros, tenemos un objetivo. Sé que hoy, pensando terrenalmente, podremos decir, ¿por qué somos pobres y tenemos que vivir en este mundo trabajando día tras día por los alimentos? Creemos que hemos olvidado las promesas de Dios. Él dice que desde el vientre de nuestra madre, antes que tuviésemos en el vientre, Él ya nos había conocido y nos había dado como profetas a las naciones. Creo que hay un velo, justamente, así como cuando Jesús resucitó, iba caminando con dos personas en el camino y Él veló sus ojos y le iba preguntando justamente y conversando con ellos, y ellos ni cuenta se dieron que era Jesús el que iba al lado de ellos, porque sus ojos estaban velados. Pero sí hablaron de que había un hombre en Jerusalén que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que daba vista a los ciegos y hacía escuchar a los sordos. En Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y muchas veces habla de nosotros. Yo creo que aquel hombre que hace tropezar al hermano no tiene temor de Dios o directamente desconoce la Escritura y se cumple lo que dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchos de nosotros conocemos la ley de Dios, muchos de nosotros estamos aprendiendo la ley de Dios. El que nosotros no queramos aplicarla o queremos tomar algunas cosas y otros no. Eso, cada ángel subiendo y bajando por la escalera, por medio de Yeshua, suba anotando como testimonio las cosas que aquí hacemos. También el testimonio del profeta Samuel tiene que ser una gran lección para nosotros. Vemos que en 1 Samuel 12:1 dijo Samuel a todo Israel. Para simplificarles voy a decir, dijo Samuel a todo creyente, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues he aquí que vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud a este día. Vemos que el pueblo de Israel, vemos que los creyentes querían ser igual que las naciones, cuando ellos eran un pueblo privilegiado, un pueblo que Dios había escogido para ser su rey, pero no, ellos no querían a Dios como su rey, querían un rey como todas las naciones, y se le dio justamente a Saúl. Y podemos ver más adelante lo que ha acontecido en cada momento. Acá dice, aquí estoy y voy a atestiguar contra mí delante de Dios y delante de su ungido, que en este caso justamente era al rey que habían escogido.
si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he mentido a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos, con él yo lo restituiré. Entonces dijeron: nunca has mentido y agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Este es el testimonio justamente de Samuel, que testifica que era un hombre derecho delante de los ojos de Dios. Y él le dijo: Dios es testigo contra vosotros, y su ungido, o sea Saúl, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Transparencia es la clave de la confianza. Por eso este ministerio lo que quiere tener con cada uno de ustedes es transparencia con lo que se hace. Predicar, y no solo predicar, dar el ejemplo y ponerlo por obra lo que estamos predicando. Es frecuente ver actualmente a través de las redes ministerios anónimos pidiendo contribuciones y dando enseñanza al pueblo. ¿Cómo puede el pueblo del Eterno tener confianza en quien no da su cara y su verdadera identidad? Tiene que haber una razón detrás de la decisión de permanecer en lo oculto. Porque Juan 18:20 dice que Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, y donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Así que la palabra de Dios no puede ser enseñada clandestinamente. Tenemos que justamente dar la cara, tenemos que justamente ser luz y saber quién está de este lado, llevando la palabra del Eterno, para que seamos luz a las naciones y para que la gente pueda ver no solamente lo que predicamos, sino lo que hacemos a través del ejemplo. En 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros, todos dice, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y tampoco de las tinieblas. En el libro que estamos tocando, en Éxodo 38:24, dice que todo el oro empleado en la obra y en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años para arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1705 talentos hizo los capiteles de las columnas y los cubrió los capiteles de ella y los ciñó. Y el bronce que se ofrendó fue 70 talentos y 2400 ciclos, de cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce en su enrejado de bronce, y además todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Estas cuentas claras que Moisés nos da, que a veces puede resultarnos odioso leerla y repetirla, es un claro testimonio de lo que un siervo de Dios hace en frente de Dios, con temor de Dios y en frente a la congregación. Recordemos que Moisés, los levitas y los escogidos para la obra estaban rindiendo cuentas al pueblo que generosamente donó los materiales para el tabernáculo. Las vestiduras son proféticas en su naturaleza y representan diferentes aspectos del ministerio de Yeshua, de Jesús. Recordemos que su reino es de sacerdotes y de una nación santa.
La novia debe ir vestida especialmente para la boda, y esta vestidura representan el corazón y la imagen con la que debemos caminar cada día como creyente en Jesús. Somos parte de ese sacerdocio y las vestiduras son para nosotros hoy. Según Pedro 2:9 nos dice así: mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a esta luz admirable. El efod y el espectoral fueron hechos del mismo material de las cortinas que rodean el tabernáculo, de azul púrpura y carmesí, de lino fino torcido y añadido de oro puro. El oro puro significa no solamente la naturaleza divina, sino el ser un conductor de su presencia. El oro de las vestiduras fue trabajado con martillo hasta convertirlo en finas hojas de tejidos. Muchas veces estamos leyendo esto de cómo se hizo el templo, de cómo Dios dio las instrucciones de hacer el templo, y podemos llevarlo a la vida de cada uno de nosotros, que Dios nos prueba. Recuerden que Juan, cuando bautizó, cuando los sumergió, dijo que él los bautizaba con agua para arrepentimiento, pero que venía uno mayor que él, que bautizaría justamente con fuego y el Espíritu Santo. Y ese fuego no es más que las tribulaciones, que las pruebas, para probarnos verdaderamente si seguimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o si seguimos los milagros. Muchas veces los milagros no nos traen al arrepentimiento. Muchas veces buscamos los milagros y después que recibimos los milagros nos alejamos de Dios. Eso no es una garantía de que lo sigamos. ¿Cuántas personas sanó Jesús y cuántos volvieron a seguirle? Así que en general toda la vestidura sacerdotal se llama la armadura de Dios. Cuando las 12 tribus vienen juntas en la instrucción y la enseñanza de Dios, caminando en la fe y en la justicia del Mesías, que es la Torá viviente o la palabra de Dios hecha carne, ellos, Israel, serán un vasto y gran ejército para Dios. En las cartas de Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vesteos cada uno de vosotros con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las hechanzas del adversario, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas veces a cada uno de ustedes, o cuántas veces a nosotros mismos, parece que nos vayamos peleando, discutiendo contra una persona que está enfrente de nosotros, contra un Goliat que por ahí tiene todas las de ganar, y nosotros reaccionamos muchas veces humanamente, cuando Él nos ha enseñado pero montones de veces que la lucha no es contra Él directamente, sino que es espiritual, que muchas veces esas personas son tomadas por espíritus del enemigo para tratar de fastidiarnos y tratar de probarnos a ver cómo actuamos en frente a esas situaciones. Las pruebas van a venir siempre, los problemas también, hoy tal vez de los patrones, mañana de los compañeros de trabajo, mañana en lugares donde vamos a predicar el Evangelio, tal vez con los vecinos. De cada lado va a venir prueba. El tema es cómo reaccionamos a esas pruebas, cómo reaccionamos a esos problemas. Si verdaderamente reaccionamos como hijos del Dios viviente, o la carne nos gana y reaccionamos como el ser humano que es justamente inclinado al mal, y al hacer eso damos mal testimonio. ¿Cuántas veces las personas dicen:
yo no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si la gente que va ahí, cuando está allí dentro, adora, llora, cantan, claman a Dios y parece que están llenos del Espíritu Santo. Pero al salir de las puertas para afuera, empiezan los chismes, empieza el hablar de los hermanos, el hablar de lo que predicó el pastor, de los hermanos como fueron vestidos. Verdaderamente el Espíritu de Dios no está dentro de ellos, porque si estuviese dentro de ellos, tendrían temor de Dios y estarían haciendo lo que dice Apocalipsis, teniendo el testimonio de Jesucristo y guardando sus mandamientos. Y enseguida estamos rompiendo el mandamiento de amar al prójimo como nosotros mismos. Así que estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomemos el escudo de la fe. Sabemos que la fe es emuná, es una fe obediente, una fe que se demuestra con obras, no para salvación, pero luego que tenemos la salvación somos aptos para todas buenas obras, con que podáis apagar, dice, todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad justamente el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración de súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos aquí que la oración no es solamente por el yo, no es solamente por mi familia, no es solamente por los que conozco, es por todos aquellos que están tratando de guardar los mandamientos de Dios, están tratando de seguir a Jesús, y también incluye a los enemigos. ¿Quién dice que una oración de esa no cambia a esos enemigos si mañana estén predicando junto a nosotros? Recuerden que muchas veces decimos que, y dice la palabra, que nuestra lengua mata a las personas. Y nosotros pensamos que matamos a una sola persona y resulta que matamos a toda su descendencia. Cuando matamos a un hombre o matamos a una mujer, luego son familia y tienen una descendencia, y si nos hemos dado un buen testimonio para que ellos puedan seguir profesando la fe en Jesús y trasladándolo de generación en generación, vemos que no solamente matamos a uno, sino que matamos a muchos. Es increíble que cuando hablamos de la armadura de Dios, pensamos en una armadura muchas veces romana, pero nuestra armadura es la vestidura sacerdotal. Siempre pensamos con nuestra mente griega, muchas veces con lo que vemos en las películas de Hollywood, o lo que nuestra imagen está predeterminada en nuestra mente. Pero la armadura de Dios, de la que hablaba Pablo en su carta a los Efesios, se relaciona no con una armadura romana, pero claro, al dar a conocer las vestiduras sacerdotales, nos damos cuenta que lógicamente Pablo no iba a usar como modelo a su enemigo, porque Pablo era claro para él que nosotros somos sacerdotes de Yahweh ahora, según 1 Pedro 2:9. Dice que con nuestro cuerpo como tabernáculo debemos revestirnos de las vestiduras del sacerdocio para ser poderosos en nuestra lucha espiritual. Y en este hermoso libro, que no sé si todos lo han leído, pero a veces es un poco difícil de entender, que es como un segundo Apocalipsis, es el libro de Isaías. En el capítulo 59, 17 nos dice así: pues de justicia se vistió como una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Procuremos ser encontrados en el día de Jesús, usando la vestidura de justicia y la verdad.
Eso también lo pueden leer en Isaías 49:2 y en 1 Tesalonicenses 5:8. Luego, en el Salmo 132:8, dice: levántate, oh Dios, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y que dice a Sión: tu Dios reina. Así que el tabernáculo tenía como una carga eléctrica. Los sacerdotes debían entrar descalzos y la única seguridad que tenía era la obediencia a la instrucción, a la ley de Dios. Así que podemos entender las palabras de Pablo cuando dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el sacerdote además experimentaba el poder de Dios y su fidelidad a su palabra. Una vez que entraba en el lugar santo, el sacerdote, no en su propia fe, sino en la seguridad y la fidelidad de Yahweh. Esta sería el escudo de la fe, la seguridad en quien se ha creído. En la mente hebrea, fe es una palabra que produce acción, no es solamente un estado mental. La acción es obediencia a tu palabra. Fe, aparte de creer, es fidelidad a Dios, fidelidad a Yahweh, aquel que nos creó. Es tener la seguridad de que independientemente de lo que pensemos o hagamos, Yahweh cumple sus promesas y cumple sus pactos. Y esta es la seguridad en quien es Él, la que ayuda a apagar los dardos del fuego del maligno. Y la fe nos permite caminar en obediencia detrás del más grande y del poderoso Yeshua. Para nosotros hoy, caminar en obediencia a la instrucción, a las enseñanzas y mandamientos de Dios, nos equipa con la espada del Espíritu. Aprendimos que en hebreo que la Torá es la palabra de Yahweh y que es una espada de doble filo, que la mitra o la diadema que se usaba el sacerdote era de oro puro y con las palabras santidad a Yahweh incrustada en ella en el casco de la salvación, como nos dice Efesios 6. La salvación se obtiene en obediencia y en santidad. Por eso en este último libro de Revelación, que conocemos también como Apocalipsis, en el capítulo 21, 27, dice que no entrará en ella, y se refiere a la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pablo, entonces, como buen fariseo y seguidor de la ley de Dios, se basó en la descripción del sacerdocio para enseñarnos que somos real sacerdocio y una nación santa. Por eso en 1 Tesalonicenses nos dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, así que seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En el libro de Shemot, o Éxodo 39:30, dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, grabado como un sello, santidad a Yahweh. Y así fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Dios lo había mandado a Moisés, y así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, las cubiertas de pieles de carneros teñidas de rojo, las cubiertas de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas del propiciatorio, la mesa y todos los vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios,
el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada del tabernáculo. También el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente de su base, la cortina de sus atros, sus columnas y sus bases, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los servicios, los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, la vestidura del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y la vestidura de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Así que en el Éxodo 41, luego que Yahweh habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. La importancia del primer día del año. El Todopoderoso no actúa al azar. Es muy importante analizar la fecha que nos da la instrucción, porque hay un mensaje claro detrás de cada una de ellas. La tierra estaba siendo juzgada. Noé, por gracia, fue guardado de la destrucción y se preparaba para un nuevo comienzo. En Génesis 8:13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Vemos que aquí nos está hablando justamente del mes primero y la importancia. El mes primero fue llamado el mes de Aviv. Es el único mes que Dios le puso nombre. Y justamente ahí comienza el año bíblico. Por eso le estaba diciendo hoy al principio que tengo que revisar el calendario caraíta, que es el que consideramos que está correcto, que se lleva justamente como el calendario bíblico, si comenzó ayer o hoy el año nuevo. Porque debemos contar los 14 días para celebrar el Pesaj, la Pascua del Señor, la noche, la cena, y luego seguir con la fiesta de panes sin levadura. Vemos que el Pesaj o la Pascua es una importancia tremenda de cuando Dios, a través de sus señales y a través de sus promesas a los profetas, a los primeros profetas, Abraham, Isaac y Jacob, prometió que luego los sacaría de la esclavitud. Y fue que levantó a Moisés justamente para sacarnos de la esclavitud por medio de señales. Y luego que Faraón, que representaba al adversario en ese tiempo, Egipto, que representaba al mundo, Dios, Yeshua en ese momento, ustedes lo pueden conocer como Yahweh Menor, como el ángel de Yahweh, realmente es la palabra, el ángel de Yahweh, que venía a habitar en cada uno de ellos y a hablarle cara a cara a Moisés. Vemos que la última señal fue de matar a todos los primogénitos, pero dio un mandato, dio una señal, una sombra profética del Cordero, de sacrificar el Cordero y marcar los dinteles de las puertas para que el ángel destructor pasara por encima de cada una de ellas y no destruyera a los hijos de Israel. Vemos que los hijos de Israel no fueron tocados. Los creyentes vieron las plagas, pero ninguno de ellos fue tocado porque fue guardado, como vamos a ser guardados ahora en la gran tribulación. Dios en ningún momento nos está ofreciendo sacarnos de la gran tribulación. Él dice que nos guardará debajo de tus alas, de sus alas, como polluelo guarda, como el ave guarda sus polluelos debajo de sus alas. Esa es la promesa que tenemos. Lo que sí Él dice que nos va a sacar es cuando venga su ira, su enojo, que es muy diferente
a la tribulación. Por eso debemos seguir hablando del Evangelio, llevando estas buenas nuevas, siguiendo y reevangelizando muchas veces a los creyentes, para que podamos, a través de la luz del Mesías y del Espíritu, tocar su mente y sus corazones y puedan tener el entendimiento que Jesús le daba a aquellos que leían su palabra y muchas veces no entendían lo que leían. Así que cuando el pueblo de Israel, después de clamar al Eterno y presenciar su inmenso poder, se preparaba para abandonar la esclavitud de Egipto, el Eterno, Dios de Israel, le habló diciendo: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Fue también el primer día del mes cuando el tabernáculo fue erigido y la presencia del Eterno venía a morar entre su pueblo. En Éxodo 41 dice que luego Yahweh habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y reinaba sobre Israel en ese tiempo el rey de Acaz. Hizo abominación delante del Eterno. Ofreció sacrificios a falsos dioses, según Crónicas 28:14. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y lo quebró, y cerró las puertas de la casa de Yahweh. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, e hizo también los lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a dioses ajenos, provocando así la ira de Yahweh, el Dios de su padre. Como le decía anteriormente, las fiestas de Yahweh todas tienen un propósito, todas tienen un porqué y todas tienen una fecha señalada. No es que nosotros querramos hacer una Santa Cena o un Pesach una vez a la semana, una vez al mes, o cuando nosotros digamos que nos queda bien. Es cuando Él lo dijo. Es cuando Él dijo en Génesis 1:14 que Él ponía la luna, las estrellas, el sol, para mostrar justamente los muedín, los días señalados, para que nosotros tengamos una cita con Él. Vemos que esas citas que Él nos da son justamente mandamientos también. No son solamente los 10 mandamientos, sino que hay bastantes mandamientos, pero que vamos a ir justamente aprendiendo Shabbat a Shabbat, día de reposo tras día de reposo. Por eso no tengan temor. Recuerden que cuando nosotros comenzamos en la escuela, tal vez no sabíamos el abecedario, tal vez no sabíamos las tablas, muchas cosas que no sabíamos y nos parecía algo tremendamente difícil. Pero día tras día fuimos aprendiendo, pasando de nivel y yendo justamente, en este caso hasta sexto en la escuela y luego pasar a secundaria y así sucesivamente. Aquí es lo mismo. No pongamos tantos prejuicios a aquellos que entran en el Evangelio. Debemos ser pacientes, ir poco a poco, tener un equilibrio. Aquellos que recién entran, tal vez no pelear con ellos porque están adoctrinados de hacer la Pascua o la Santa Cena, en este caso una vez a la semana, como congregaciones que yo he ido, muchas veces con un pedacito de pan y un vasito de agua en algunos casos, en otros casos jugo de uva y en otros casos vino. Pero vemos que el mandato de Dios es una vez al año. Por eso nos dice a los 14 días del mes de Abib y así sucesivamente. Así que quería compartir esto con ustedes, dejar la importancia de seguir los mandamientos de Dios, de ver la importancia que nosotros transmitimos a cada uno de los creyentes. Tal vez podemos ver hermanos
muchas veces en los grupos que estamos o en las redes sociales que nos bloquean porque predicamos diferente o decimos cosas que tal vez no les gustan, no están de acuerdo. Nosotros tenemos un deber con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No tenemos con ningún hombre. Siempre debemos recordar, cada uno que está de ese lado, que nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien debemos obedecer, a quien nos dejó su palabra, a quien debemos meditar en su palabra. Sabemos que existen maestros, sabemos que existen pastores, líderes, evangelistas, pero qué más hermoso de que nosotros vayamos a la Escritura y comparemos lo que se predica, comparemos lo que se enseña, para que verdaderamente tengamos la certeza de que está escrito en la palabra y no le agregamos levadura, no le agregamos ni le quitamos doctrinas de las que Yahweh ya ha dado a cada uno de nosotros. Sabemos que muchas veces es como un nuevo comienzo, reaprender las Escrituras. Estábamos enseñados a comenzar desde Juan en adelante, porque supuestamente eso era para nosotros, los creyentes de la iglesia, y la primera parte del libro para los hermanos de Judá. Pero hoy que entendemos que todas las Escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir en justicia, y esas Escrituras que citó Pablo, que citó Pedro, Timoteo, esas Escrituras que citaba Jesús mismo, lo que tenían en el momento era justamente la Tanaj, lo que hoy conocemos como los escritos de los profetas y la Torá, la instrucción de Dios, la ley de Yahweh. Así que la ley es una constitución de Dios. La ley es algo que nos indica lo que está bien y lo que está mal. Él dice que puso delante de nosotros para que nosotros elijamos la vida o elijamos la muerte. Incluso nos dice que elijamos la vida. Y las promesas están dadas y las promesas se van a cumplir. Si guardamos sus mandamientos y estamos en aflicción, no tenga temor, porque es el ángel de Yahweh probándonos a ver si verdaderamente le amamos en medio de las pruebas y no solamente en la abundancia. Ahora si vemos y analizamos frente al espejo, que es la palabra de Dios, que estamos cerrando en algo, hagamos teshuvá, arrepentimiento, volvamos a pararnos en la senda, verificar lo que está mal y volver al camino correcto, llamado la senda antigua, llamado el principio del libro, pero es llamado justamente la instrucción de Dios, dada para cada uno de los creyentes. En este caso, del Antiguo Testamento, al creyente ustedes lo verán como Israel. En el Nuevo Testamento lo verán como la iglesia. Pero son todos aquellos que siguen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que seamos luz para cada uno de los que siguen a Yeshua, los que siguen a Jesús y por años han levantado en alto su nombre. Pero estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos días y es necesario que ellos vuelvan a la ley de Dios. Es necesario que ellos vuelvan a reconocer que el antiguo pacto o Antiguo Testamento, como ellos le llaman, sigue vigente y es la base, es la raíz del Nuevo Testamento. De los dos libros, dice Ezequiel 37, como de los dos pueblos, él va a ser un solo pueblo. Dios como su rey, como esposo, y nosotros como la novia, convertido luego de la boda del Cordero en la esposa. Bueno, que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta porción le haya sido de bendición. No teman en hacer lo que cada líder
les enseña a través de su palabra, porque si ustedes han verificado cada cosa que le hablamos, vamos leyendo la palabra, y usted puede verificarla, puede ver luego la transmisión grabada y anotar las escrituras si es verdaderamente decimos lo que allí dice, porque verdaderamente somos temerosos de Dios y tratamos de transportar a cada uno de ustedes lo que Dios nos da que digamos. No estamos por lucro, sino que estamos justamente para devolver un poquito del amor de Dios que nos ha dado y se ha manifestado por todos los tiempos. Vemos que la gracia no es solamente del Nuevo Testamento. Vimos allí a Noé, que él también había hallado gracia ante los ojos de Dios. Esa gracia, esa misericordia de guardar al justo, como también lo hizo en los tiempos de Lot, por el clamor y por el pedido de Abraham de que se encontraba alguno justo en Sodoma y Gomorra que no lo destruyera. Pero lamentablemente, como no encontró 10 justos, tuvo que sacar a Lot y su familia del lugar para destruirlo justamente. Así que los bendigo a cada uno de ustedes, que tengan un Shabbat Shalom, y si alguno de los hermanos quiere agregar algo, adelante, tienen el micrófono abierto. ¿No? Bueno, entonces vamos a despedirnos como una alabanza. Hoy fue un poquito más corto, sí y no, porque me tocó solamente, porque me tocó solamente transmitir a mí el mensaje, pero es más o menos una hora que más o menos transmito con ustedes. Bueno, Pastor Facundo hoy no llegó a la porción, pero estará transmitiendo algo en estos días. Y bueno, va a haber publicada también algo de las enseñanzas para que ustedes se preparen para ese día tan especial que es la Pascua. Y vamos a enseñarles justamente la Pascua bíblica, no la Pascua que el mundo enseña hoy en día. Y al tener el conocimiento, tratemos por el bien de cada uno de nosotros hacer lo que Dios dice y no lo que el mundo dice. Luego de pasarles la enseñanza de la Pascua, de Pesach, cada uno puede escucharla, meditar y se dará cuenta de lo que le estoy hablando. Así que nos despedimos con una alabanza y le bendecimos a cada uno de ustedes. Tú eres el Rey, Señor. Mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos.